Bueno, vamos con base a lo que ya hemos visto del aplicativo de Cadecimu básico. Vamos a hacer uso de las herramientas que tenemos y vamos a hacer un arranque directo de un motor trifásico. Por lo tanto, para ello vamos a hacer el esquema de control y el esquema de potencia. Entonces el esquema de control yo acostumbro a dejarlo siempre al lado izquierdo de mi pantalla y el de potencia al lado derecho. Vamos a empezar con el de potencia. Entonces el de potencia voy a requerir un motor trifásico, puede ser este, que solamente me permita línea 1, 2 y 3 de ingreso y tierra, o podría ser este otro, para hacer un arranque estrella, donde arranque directo en estrella, entonces entran las tres líneas por arriba y por debajo estarían puenteados U2, B2 y W2 para representar una conexión estrella. Entonces este me lo permite hacer, este ya está con esa conexión. Entonces utilicemos el sencillo, sería este. Requerimos lo que son las líneas, lo que es la alimentación. Entonces aquí en alimentación encontramos línea 1, línea 2, línea 3 y tierra. El elemento de protección que sería un disyuntor tripolar, vamos a llamar Q2 porque es el segundo circuito que corresponde a potencia. Requerimos de un contactor, le vamos a llamar KM1 porque es el primer contactor que vamos a requerir. Vamos a requerir también el elemento de protección del relé térmico, que cuando alguna de las líneas se caiga o el motor nos pida más corriente de la que pueda manejar, entonces el térmico se dispare y pare el circuito de operar. Entonces aquí para este caso ubicamos acá, listo, ya tenemos los elementos. Lo voy a bajar un poquito más. Hay que marcar siempre, referenciar qué térmico es, el 1, el 2, el 3, el 4, cuántos motores es, si es el motor 1, 2, 3. Siempre hay que marcar todo para tener una buena referencia de lo que estoy conectando. Voy a los puntos de cableado y aquí tomamos la opción que nos da de 3 cables a la vez en vertical. Entonces van mis primeros 3 cables. Importante, cuando estemos cableando no me puedo pasar del punto inicial al punto final donde voy a conectar los elementos, porque si me llego a pasar tanto arriba como abajo del elemento no va a quedar conectado y no me va a funcionar. Entonces sí hay que ser muy estrictos en que los cables vayan exactamente de punto a punto de conexión. Si me paso no me va a funcionar, me va a generar errores en la simulación. Recuerden, cada línea de estas que hago, entonces por ejemplo acá me ubico en el punto 2, piso botón izquierdo, lo arrastro, suelto y ya me quedan las 3 líneas. Hago con el siguiente lo mismo, botón izquierdo, arrastro 3 líneas y suelto. Aquí qué pasó, me quedó mal porque lo solté antes de llegar antes al elemento. Entonces lo voy a volver a hacer. Marco, suelto y ya quedó. Marco, suelto y ya quedó. Para el caso de tierra, que es PE, que corresponde a tierra del motor, siempre tiene dentro del motor en la bornera un tornillo que corresponde a aterrizar la parte de la carcasa metálica del motor hacia ese punto de descarga. Entonces aquí va nuestro cablecito de color verde que va a ir conectado a PE del motor. Listo, esto ya sería nuestro esquema de potencia. Si queremos lo podemos marcar acá. Vamos al lado izquierdo en texto y escribimos esquema de potencia. Le damos OK y nos dice de dónde lo queremos colocar. Donde yo me vaya moviendo en la pantalla y haga clic con el botón izquierdo, él lo va a colocar. Entonces acá, listo, ahí ya quedó nuestro esquema
de potencia. Vamos con el esquema de control. Entonces, para el esquema de control requerimos alimentación, dos líneas. Vamos a trabajar con elementos de Schneider, contactores y demás que son bifásicos en el caso de la bobina. Por ende voy a manejar línea 1 y línea 2, no voy a manejar línea y neutro, porque también lo podría hacer, que hay contactores que trabajan a 120, pero para nuestro caso particular lo voy a trabajar a 220. Entonces no hay línea 1 y línea 2, sino hay de 3. Me toca utilizar esta herramienta, donde la tercera no la utilizo, pero las dos primeras sí. Bueno, nos toca tener en cuenta las protecciones. Entonces aquí sería una protección disyuntor bipolar. Se lo vamos a llamar 1 porque va a ser el primer esquema de control. Lo que haga aquí en control me controla lo de potencia que está a la derecha. Nos falta mirar el térmico. Bueno, aquí como es control tenemos que mirar los bueno, pulsadores también tengo que tener acá en cuenta. Aquí sería un pulsador normalmente abierto, un pulsador normalmente cerrado, un parada de emergencia. Ya los vamos a ajustar su numeración. Nos falta, aquí está el térmico, normalmente abierto, él va acompañado de un normalmente cerrado. Entonces normalmente abierto, normalmente cerrado. El 9596 es el que permite el paso de la línea 1, y cuando el térmico se llega a alarmar, que es el que tenemos acá, entonces este contacto 9596 se abre y el 9798 se cierra. Ahí es donde podemos conectar un piloto para que nos evidencie que hay una falla debida al relé térmico, o sea que hay un sobrepaso de corriente. Te voy a dejarlo más abajo. Tenemos el parada de emergencia, un pulsador de parada también y un pulsador de marcha. Listo, un poquito más, ahí está bien. La numeración 9536 está correcta, lo del parada de emergencia no. Bueno, y tengo que cambiarlo porque este está abierto y yo lo necesito cerrado, o sea sería este. Entonces aquí qué número sería, número 1, número 2, y el pulsador normalmente abierto, entonces sería 1 y 2, y el pulsador, digo, cerrado, el anterior, el abierto sería 3 y 4. Entonces yo acostumbro, como les decía, a marcar todo. Entonces este sería F1. ¿Por qué F1? Porque solamente tengo un térmico y el térmico que voy a utilizar se llama F1. Entonces F1 en potencia está asociado en control. Pulsador de parada de emergencia, entonces los acostumbro a marcar como S sub 0, S sub 0. Este vendría a ser S sub 0, S sub 0, 1. Este es el primero, este es el segundo y este sería S sub 0, 1. Todo lo que sea 1, 2, 3, 4 y para allá los referencio como pulsadores normalmente abiertos, y los que son cerrados les antepongo un 0. Listo. Ahora necesitamos un contacto auxiliar. Encontramos en contactos auxiliares normalmente abierto, que colocamos en paralelo al pulsador normalmente abierto, que es el que nos va a iniciar en la marcha. Entonces este es 1314 y va a ser KM1. ¿Por qué KM1? Porque este contactor es el único que voy a manejar, va a ser el contactor KM1. Nos falta la bobina. La bobina va a estar referenciada
como KM1. Recuerden que un contactor tiene tres entradas, como está acá en la parte superior, tres entradas, tres salidas, la bobina que energizamos para que este contacto se enclave, A1, A2, que son entradas, va a tener un contacto auxiliar 1314 y un contacto 2122. En este momento vamos a usar solamente el contacto 1314 y el 2122 lo usaremos posteriormente. Bueno, aquí ya podemos empezar a cablear. Vamos a subir un poquito estos elementos. Vamos a darlos un poquito más arriba para que los puedan ver bien. Listo, vamos a empezar a cablear. Empecemos a organizar los conductores, uno por acá, otro por acá. Sale aquí, alimenta la línea 1 al relé térmico, el contacto auxiliar 9596, luego va acá al parada de emergencia, luego aquí va al pulsador normalmente cerrado que se abrir también nos va a bloquear la operación. Aquí va el contacto normalmente abierto, que es el que va a iniciar la marcha del proceso. De aquí a acá vamos a hallar el elemento auxiliar del KM1, de aquí acá, aquí vamos a conectar la bobina, de acá a acá. Aquí puede ser que este cable no haya quedado conectado bien, pareciera que sí, pero para estar completamente seguro tiene que quedar como el nodo que tengo en la parte superior. Entonces yo voy a preferir marcar ese punto de nodo para que quede certeza de que sí está siendo alimentado. Ahora la bobina, entonces la bobina viene con la línea 2, que es la que viene acá en la parte superior. Bajo una línea, paso a la izquierda, bajo, 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 y aquí voy a colocar también un piloto. Quiero un piloto que me referencie que está operando el sistema, un indicador visual, van acompañados por la letra H. Le va a decir que H1 es de color verde. Continuamos cableando. Entonces ahí ven, el punto quedó aquí y aquí. Yo la verdad, cuando uno queda al punto, prefiero tomarme la precaución de ir a nodos y marcar en los puntos. Mejor estar completamente seguros para que nos opere como nosotros queremos. Ahora, aquí te das cuenta que este térmico 9798 va a ser el de que nos indique cuando entre en falla nuestro sistema. Entonces, a ver cómo conectamos acá, que no nos genere problema la conexión. Bueno, veamos. De acá está muy a ras. Vamos a mover esto porque no me gusta como quedó acá arriba. Quiero que me quede más espacio. Listo. Y esto lo bajamos un poco más. Y voy a borrar esta línea que tengo acá para que me quede una sola. Es mejor ser precavidos y ajustar bien las líneas porque después vamos a tener problemas técnicos con ello. Entonces, hay que asegurarnos de que las líneas nos queden bien definidas y no nos queden de a pedacitos. Listo. Entonces, ahora sí, este elemento lo colocamos, el térmico, colocamos en paralelo, 25, 96, 97, 98. Recuerden que este contacto se va a abrir cuando entre en falla y este otro 97, 98 se va a cerrar. Aquí es donde vamos a ubicar un piloto de color rojo para que nos muestre la alarma del térmico que se ha disparado. Entonces hagámoslo. Ahora sí, una línea arriba y nos conectamos
y aquí lo vamos a llevar hasta abajo, que no vamos a conectar así el piloto queremos que sea de color rojo. Entonces aquí está, lo vamos a decir que debe ser H2 de color rojo para que nos muestre la alarma. Listo, cableamos el último tramo por debajo y ahí quedó. Vamos a probar cómo nos está funcionando el sistema. Entonces, para simular nos ubicamos en la parte superior donde está el triángulo y pisamos una vez. Ya queda el esquema de control y el esquema de potencia. Entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Voy a simular el sistema que tenemos en operación. Entonces, si cerramos el disyuntor de control, cerramos el disyuntor de la parte de potencia y vamos a arrancar nuestro sistema. Entonces, cuando pise el pulsador S1 debería arrancar el motor. ¿Por qué? Se va a cerrar, se energiza la bobina KM1. Al energizarse la bobina KM1, el contacto auxiliar 1314 se cierra. Al cerrarse el contacto auxiliar 1314, este contacto en la parte de potencia del KM1 se va a cerrar y va a permitir el paso de la corriente a través del térmico, el cual va a alimentar nuestro motor. Entonces veamos. Wow, tengo un error acá. Si lo observan en la parte superior, aquí me faltó colocar un cable. Entonces coloquémoslo. ¿Sí ven? Este pedacito me falta. Vamos a colocar el pedacito del cable aquí. Listo. Y marquemos también de una vez que quede en la parte superior que diga esquema de control. Listo. Y lo vamos a colocar acá en la parte superior. Listo, ya quedó marcado. Lo puedo acomodar como yo quiera. Vámonos por acá lateral. Este también lo podemos dejar aquí lateral. Listo, esquema de control, esquema de potencia. Volvemos a energizar. Entonces cerramos, energizamos control, energizamos potencia. Solamente con hacer clic sobre el elemento, él de una vez se cierra, como se coloca en color rojo. Y luego vamos a volver a pisar el pulsador. Entonces voy a pisar el pulsador S1 y se ha energizado el motor. Como ven, en este caso la bobina de KM1 se volvió a energizar, el contacto auxiliar 1314 se cerró porque la bobina se energizó y el contacto, como vieron, al pisar cerró pero volvió a abrir porque es un contacto normalmente abierto. El piloto en verde encendió indicando que el motor está girando, en este caso ¿para dónde? En el sentido de la derecha. Eso es lo otro. Dependiendo del orden de las líneas que yo tenga acá, L1, L2, L3, el motor gira a la derecha o gira a la izquierda. Para nuestro caso, giro a la derecha. Ahora, yo quiero ver que realmente el térmico sí falle, o sea, que sí me demuestre que hay falla. Cuando yo pise este elemento F1 en potencia, automáticamente el contacto 95-96 se debe abrir y el contacto 97-98 se debe cerrar. Cuando este se abre, el sistema deja de operar, pero la alarma sabemos de dónde viene. Entonces veanlo. Piso, contacto 95-96 se abrió, 97-98 se abrió, se cerró y el piloto en rojo quedó. Entonces, por más que yo pise aquí que entre el sistema a operar, no puedo hacerlo porque el térmico se abrió, el contacto auxiliar, no permitiendo el paso de la corriente. ¿Cómo vuelvo a restablecer? Vuelvo y piso. Recuerden que el relé térmico es un elemento, valga la redundancia, que tiene un bimetal y este bimetal se va a deformar mientras que él esté caliente debido a la corriente que sobrepasó lo que nosotros habíamos dimensionado. Él se deformó y él va a volver a retornar a su posición una vez se enfríe. Vuelve a recuperar la memoria, que es retornar las posiciones 95-96 y 97-98, abierto y cerrado. Entonces vean, vuelvo a pisar, se energizó otra vez el motor. Quiero probar si los de parada de emergencia funcionan o no.
Entonces pisemos el S0, se apagó el sistema. Vuelvo a encenderlo, piso el pulsador S01, volvió a apagarse el sistema. Perfecto. Ahí es nuestro primer esquema de arranque directo de un motor trifásico que está en conexión estrella, pero recuerden que no utilizamos las puntas inferiores U2, B2 y W2, sino que aquí ya lo sintetizamos. Este motor aquí ya nos muestra con esa conexión en su interior y solamente nos pone las puntas en la parte superior. Bueno, espero que les haya quedado claro el esquema de control y el esquema de potencia. Al principio les va a costar un poco ubicar los elementos en las librerías que están en la parte superior, pero como todo, a medida que vayan ubicándose van encontrando esos elementos. Bueno, agreguemos algo más como para que quede un poco más variado. Veamos. Yo puedo asociar este botón con el pulsador que yo quiera, el abierto o el cerrado. Entonces voy a asociarlo con el S1. Doble clic, lo coloco S1 y OK. Quiere decir que cuando yo pise ese botón S1, este botón a la izquierda se va a cerrar o a abrir. También yo puedo agregarle un botón rojo. Entonces pisemos, saquémoslo otro por acá encima y le vamos a llamar S0 y coloquémoslo en color rojo. Entonces el de arriba va a ser para la parada de emergencia y el de abajo va a ser para la marcha. Entonces, como ven, están asociados con el mismo nombre. Si yo lo coloco con un nombre diferente, no me va a funcionar. Ya vamos a mirarlo. Entonces vean, simulamos, energizo. Entonces, marcha, botón verde, parada, botón rojo, marcha, parada. Recuerden que todo lo hacemos con botón izquierdo del mouse. Ahora, vean el error que les digo si yo no lo asocio con una letra que no corresponde. Por ejemplo, al para emergencia o al pulsador S1 le coloco otra letra. Entonces doble clic, le coloco S2, que es un pulsador que no existe. Por ningún lado ustedes ven un S2, no lo hay. Entonces veamos, simulamos, energizamos elementos y piso S2. S2, el pulsador está entrando, pero como ven no existe por ningún lado. Como no existe por ningún lado, él no va a cerrar ni a entrar en operación, pero este si ven que se va a abrir. Entonces simplemente, como me corrige, paro la simulación con un botón rojo, doble clic, vuelvo a colocarle el S1, OK, luego simulo, energizo, funciona, para, funciona, para, funciona, para. Si queremos que ya que el motor gire hacia la izquierda, entonces tendríamos que cambiar acá el orden de los conductores, cruzarlos. O sea, por ejemplo, el que está entrando a U1 iría a W1 y el de W1 iría a U1. Se cruzan dos cables y al cruzar dos cables, pues ya el motor invertiría su giro. Para este caso, si quisiéramos invertir giro, pues nos tocaría colocar un pulsador S2, colocar otro contactor y que cuando gira a la derecha entre KM1, que para que gire a la izquierda entre KM2. Eso lo haremos posteriormente en otro montaje. Entonces, buen día y que les haya quedado claro el manejo del aplicativo en lo básico, por lo menos para hacer un diseño, un arranque directo con su esquema de control y esquema de potencia. Estos dos recuerden que van ligados uno con otro. Si uno de ellos falta, no puedo trabajar el sistema en su operación. Tienen que estar control y tiene que estar control y tiene que estar potencia. Feliz día.